Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. En este vídeo vamos a ver los distintos tipos de sociedades según su forma jurídica. ¿Y qué es la forma jurídica? Pues la forma jurídica son los distintos tipos de empresa que contempla la ley. Y esto es importante porque según el tipo de empresa, pues podrá tener un tratamiento distinto de impuestos, o los órganos de dirección y responsabilidad de la empresa podrían cambiar, también la forma de transmitir las acciones, o por último, lo que ocurre en caso de quiebra o insolvencia. Algunos tipos de empresas, según su forma jurídica, serían el autónomo o empresario individual, la sociedad limitada, la sociedad anónima, la sociedad laboral, las cooperativas y la sociedad colectiva. Existen algunos otros como las sociedades comanditarias, pero son tan residuales que no los vamos a ver en este vídeo. El empresario individual o autónomo. El empresario individual es una persona que hace una actividad comercial o mercantil. La empresa se identifica con la persona. Para la agencia tributaria es exactamente lo mismo. Es decir, comparten el NIF de la empresa es el NIF de la persona y su denominación, la empresa se llamará como se llama esa persona. Y no se pagará impuesto de sociedades, puesto que no es una sociedad, sino que se paga directamente el impuesto de la renta a las personas físicas, que es el impuesto que pagamos todos por las rentas que generamos. Además, el empresario individual o el autónomo responde con sus bienes personales de las deudas de la empresa. Es decir, si esta empresaria, esta autónoma, pide un crédito al banco para su empresa y su empresa quiebra, entonces ella tendrá que responder del crédito del banco con sus bienes personales, por ejemplo, con su vivienda o con su coche, con el dinero que tenga. Este tipo de forma de empresa es útil para pequeños negocios, como por ejemplo un bufete que crea una persona, una abogada, para llevar sus casos, un gabinete de psicología, una empresa pequeña que tiene un fontanero. En todos los casos la inversión es pequeña y depende mucho del trabajo, con lo cual el riesgo es bajo. Además, las ventajas que se tienen es que hay menos burocracia que cuando creas una sociedad y los impuestos que se pagan son menores, puesto que se paga solo el impuesto de la renta de las personas físicas y no se paga impuesto de sociedades. Una sociedad es un conjunto de personas que se asocian mediante un contrato, que se llama estatutos o escrituras, y que normalmente aportan capital para su fundación, que suele ser dinero, y también pueden trabajar o aportar trabajo. Si la sociedad tiene como objeto la producción y venta de bienes y servicios, entonces se denomina sociedad mercantil. Las sociedades tienen una personalidad jurídica distinta y por lo tanto tienen un número de identificación fiscal propio y son independientes de sus socios, de manera que pueden demandar o ser demandadas por otras personalidades jurídicas y también pueden pervivir de forma independiente. Por ejemplo, si los socios mueren, la sociedad puede seguir existiendo incorporando nuevos socios, que podrían ser, por ejemplo, los herederos. Sociedad limitada. En las sociedades limitadas, el capital estará dividido en participaciones sociales. Se integrará por las aportaciones de todos los socios. Por ejemplo, imaginemos que tenemos 4 socios, el primero aporta 1.000 euros, el segundo 2.000, el tercero 3.000 y el cuarto 4.000. Entonces el poder que tendrán estos socios en la empresa será proporcional al capital aportado. De esta manera, la primera socia tendrá el 10% de la empresa, el segundo socio el 20%, el tercer socio el 30% y la cuarta socia el 40%. Los socios no responden personalmente de las deudas sociales, es decir, si la empresa quiebra, estos socios solo perderán el dinero aportado, en ningún caso perderán sus bienes personales como su casa o su coche, etc. El capital social mínimo para iniciar una sociedad limitada es de 3.000 euros y en el nombre de la sociedad limitada que le pongamos tendrá que acompañarse de las siglas SL o SRL. Una característica importante de las sociedades limitadas es cómo funciona la transmisión de las participaciones. La ley permite la libre transmisión de las participaciones entre los socios. Por ejemplo, este socio podría decidirle transmitir el 5% del 10% que tiene a la otra socia, de tal manera que la primera socia pasaría a tener el 5% de la sociedad y la segunda el 45%. Cuando un socio quiere vender su participación a una persona externa a la empresa, la cosa cambia bastante. Lo primero que tiene que hacer es notificar al resto de los socios su deseo de vender la participación, el precio a la que la va a vender y las condiciones de venta. Si alguno de los socios existentes en la empresa quisiera comprar esa participación en esas condiciones, tiene derecho preferente de adquisición. De esta manera,
el socio que quiere vender estaría obligado a vender a alguno de los socios ya existentes en la empresa y la persona externa se quedaría fuera de ella. Órganos de gobierno. Al menos una vez al año los socios de la empresa se reúnen en una reunión que se denomina la Junta General. En ella pueden nombrar a un administrador o cesar a los que ya existan, pueden aprobar las cuentas y ejecutar el beneficio, es decir, decidir qué hacer con el beneficio conseguido en el ejercicio anterior, pueden cambiar los estatutos o incluso pueden disolver la sociedad. El administrador o administradores de la empresa es uno o más socios que se encargan de representar a la sociedad, es decir, pueden firmar contratos o créditos en nombre de la sociedad y de gestionarla, es decir, de dirigir la empresa. Las sociedades anónimas son otro tipo de sociedad que tiene algunas similitudes con las sociedades limitadas, pero también algunas diferencias importantes. La primera diferencia es que el capital inicial aportado es bastante mayor, como mínimo de 60.000 euros. Este capital social se divide en partes iguales que se llaman acciones, y estas acciones se pueden transmitir libremente, es decir, se pueden comprar y vender tranquilamente y de forma anónima. Es por ello que todas las sociedades que cotizan en bolsa son sociedades anónimas. La responsabilidad se limita al capital aportado por los socios y en su denominación debe aparecer el nombre y las siglas SA. Las sociedades anónimas es la forma jurídica que tienen las empresas que son muy grandes, que tienen pequeños accionistas o pequeños inversores que no participan de forma activa en la gestión diaria de la empresa. Una ventaja que tienen las sociedades anónimas es que tienen acceso a más fuentes de financiación. Por ejemplo, pueden hacer una ampliación de capital, es decir, crear nuevas acciones que las venderán al público normalmente a través de la bolsa o de los bancos de inversión. A esto se le denomina emisión pública de acciones o ampliación de capital. Una segunda fuente de financiación son los empréstitos. Un empréstito funciona de la siguiente manera. La empresa le pide al público dinero prestado y reconoce esa deuda con un bono. Los bonos normalmente contienen la siguiente información: el dinero prestado por el público, que se llama valor nominal, el tipo de interés que se paga al año y el plazo de vencimiento. Por ejemplo, si tenemos un bono de 1.000 euros de valor nominal, un 5% de interés y 10 años de vencimiento, significa que la empresa recibe por ese bono 1.000 euros, cada año se compromete a pagar el 5% anual, es decir, 50 euros, y al cabo de los 10 años devolverá los 1.000 euros que ha pedido. Este tipo de fuente de financiación solo lo pueden hacer las sociedades anónimas, no las sociedades limitadas u otro tipo de sociedad. Las sociedades anónimas pueden llegar a tener una gran cantidad de accionistas. Por ejemplo, el Banco Santander tiene más de 4 millones de accionistas. Esto exige que haya un cierto control sobre el funcionamiento y la actividad de las sociedades anónimas, que deben facilitar esta información en el registro mercantil. Algunos de los documentos que deben hacer o que deben facilitar son el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, y si cotizan en bolsa también tendrán que dar hechos relevantes que afecten a la empresa y los cambios en las participaciones significativas de los ejecutivos de la empresa. Los órganos de gobierno de la sociedad anónima se parecen a los de la sociedad limitada. Por un lado tenemos la Junta General de Accionistas, que es una reunión en la que se reúnen todos los accionistas o todos los que puedan asistir y en la que se aprueban los nombramientos en el Consejo de Administración, se aprueban las cuentas del ejercicio anterior y se suele aprobar la ejecución del dividendo, es decir, qué se va a hacer con los beneficios obtenidos. Por otro lado tenemos el Consejo de Administración, que es un órgano compuesto por más de un ejecutivo normalmente y cuyas funciones son representar a la sociedad, es decir, firmar contratos, créditos, etc., y gestionar la sociedad, llevar el día a día de la empresa y dirigir cada una de sus áreas funcionales. Las sociedades laborales son sociedades anónimas o sociedades limitadas con características particulares. La primera de ellas es que más del 50% del capital social debe estar en manos de trabajadores con contrato indefinido. La segunda particularidad es que ningún trabajador o socio puede tener más del 33% del capital social, salvo que sea una institución pública. Por último, los trabajadores que no sean socios tienen que trabajar menos del 49% del total de las horas trabajadas. Las sociedades laborales muchas veces surgen en épocas de crisis. Cuando una empresa va mal, a veces incurre en impago de salarios. Cuando esto ocurre, los trabajadores pueden decidir aceptar como parte del pago de los salarios que le debe el empresario las acciones de la empresa, de tal manera que los trabajadores se convierten en los propietarios. Así,
Una sociedad anónima pasará a ser considerada o llamada una sociedad anónima laboral y una sociedad limitada pasará a llamarse una sociedad limitada laboral. Las sociedades laborales tienen algunas ventajas. Por ejemplo, tienen alguna bonificación en el pago de los impuestos. El impuesto de actividades económicas tiene una bonificación del 95% y el impuesto de actos jurídicos documentados tiene una bonificación del 100%. Si bien es cierto, estos impuestos no son los impuestos más importantes que pagan las empresas, que serían el impuesto de sociedades y el IVA, pero supone una pequeña ayuda. Por otra parte, todas las empresas invierten en activos fijos inmovilizados, que son recursos que están a largo plazo en la empresa. Estos activos se van desgastando a lo largo del tiempo y por lo tanto la empresa debe ahorrar para reponerlos. A este proceso de ahorro se le llama amortización. Pues bien, Hacienda Pública establece unos criterios estrictos de amortización del inmovilizado para todas las empresas, pero son más flexibles estos criterios para las sociedades laborales. Una última ventaja puede ser que el Estado, cuando concede subvenciones, suele dar prioridad a las sociedades laborales y además que los trabajadores socios administradores de una sociedad laboral pueden cobrar el paro si la sociedad laboral quiebra. Estas serían algunas de las ventajas principales que pueden tener las sociedades laborales sobre las sociedades anónimas o las sociedades limitadas que no son laborales. Las cooperativas son un tipo de sociedad que no siempre tienen el ánimo de lucro. Por ejemplo, puede haber cooperativas de consumo cuyo objeto sea la compra al por mayor de alimentos o productos, cooperativas de vivienda que pueden crear algunas personas para construirse su vivienda y que les cueste menos, cooperativas agrarias de pequeños productores que se asocian para comercializar su producción, cooperativas de enseñanza de profesores que compran un edificio para transformarlo en un instituto y dar clases allí, o cooperativas de trabajo. En las cooperativas no hay capital mínimo. El capital mínimo lo establecen los estatutos, las aportaciones que tendrá que hacer cada socio al entrar en la cooperativa y participar en ella. Se rigen por el principio de una persona un voto. Son instituciones eminentemente democráticas donde la igualdad y la equidad entre los socios es el principio que marca el funcionamiento de la cooperativa. Las decisiones de la cooperativa, por lo tanto, se toman de manera asamblearia. La asamblea de cooperativistas se reúne, deliberan y debaten todas las distintas propuestas y llegan a un consenso o bien las votan. La responsabilidad de los socios está limitada a las aportaciones realizadas. En este sentido, los bienes personales de los socios no están comprometidos por la actividad de la cooperativa. Cuando una persona ingresa en una cooperativa, debe hacer unas aportaciones que pueden ser periódicas también. Esto le da derecho a ser uno de los socios de la cooperativa y a veces esto está reconocido mediante unos títulos que pueden llamarse acciones o participaciones. Las cooperativas funcionan con el principio de libre adhesión. Igual que puedes ingresar en la cooperativa, puedes salir de ella. Cuando sales de ella y según lo fijen los estatutos, podrás recibir las aportaciones que pagaste o bien no recibirlas o no recibir toda la cantidad. En cualquier caso, la condición de socio no se puede transmitir o vender. Una persona que sea socia y quiera dejar de serlo no le puede vender a otra persona ajena a la cooperativa su condición de socio o sus acciones. Fondos de reserva y fondo de educación y promoción. Todas las cooperativas están obligadas por ley a tener dos fondos. El fondo de reserva se destinará a cubrir las pérdidas que pueda haber en un ejercicio o a financiar proyectos. Y el fondo de educación y promoción se va a destinar a proyectos de responsabilidad social corporativa o bien a la educación de los trabajadores, educación y formación de los trabajadores. Del beneficio que tienen las cooperativas en un año, por ley están obligadas a destinar un mínimo del 20% al fondo de reserva y el 5% al fondo de educación y promoción, aunque estos porcentajes pueden ser mayores si así lo determinan los estatutos. Sociedades colectivas. Una sociedad colectiva es una sociedad con carácter personalista, en la cual el capital aportado por los socios no es importante a la hora de repartir el poder en la sociedad, y se regirá por el principio de una persona un voto, o un socio un voto. La responsabilidad de los socios es ilimitada, es decir, si la conducta de un socio produce que la empresa quiebre o que tenga muchas deudas, el resto de los socios deberán responder con su patrimonio personal de esas deudas de la empresa. Además, la sociedad colectiva tiene que pagar el impuesto de sociedades.
Estas características hacen que la sociedad colectiva hoy en día esté prácticamente en desuso y se utilicen sociedades cooperativas o empresarios autónomos en su lugar. Por lo tanto, es un tipo de sociedad que rara vez se ve. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os hayan quedado claros los distintos tipos de sociedades que existen según su forma jurídica y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.